¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que como habitantes de este pequeño punto azul en el universo nos hemos hecho alguna vez y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Muy buenas tardes a todo el público que nos escucha en una transmisión más del programa Nuestros Orígenes, Revelaciones. Hello to everyone that is listening to our program, our Origins, Revelations. We are very happy to have you here today. Este programa, como hemos dicho en repetidas ocasiones, es para el beneficio de todo el público. This program, like we've said many times before, is for everyone to listen. Everyone is welcome. Todos aquellos que queramos aprender, que queramos compartir y que queramos opinar sobre los grandes asuntos que tienen que ver con la ciencia y con la religión. Everyone who wants to share and who wants to take part in the discussions and who wants to share their own ideas about the topic can go ahead. We have a comment section right here. You are very welcome to. Gracias a Dios, hoy estamos celebrando la conferencia número 47 de este programa, Nuestros Orígenes, Revelaciones. Thank God, today we are celebrating our 47th program of Our Origins Revelations. Hemos sido muy bendecidos a través de ya casi un año al tener grandes oradores que nos han compartido sus conocimientos. We've been very blessed for almost a year already to have so many guest speakers come and share their knowledge with us. Y esta tarde no es la excepción. And this afternoon is not an exception. Me siento muy complacido de presentar al público que nos escucha al Dr. Ben Clausen. We are very happy and I am very pleased to introduce to you today Dr. Ben Clausen. He is going to be our speaker for this afternoon. El Dr. Ben Clausen es doctor en física nuclear y es geólogo también. Dr. Ben Clausen is a doctor in nuclear physics and also a geologist. He tenido el privilegio de andar con él en varios lugares. I've been very privileged to accompany him to many places. Hemos estado en congresos, hemos estado en las montañas. We've gone to different conferences together and we've been to different mountains together. En diferentes países. Different countries. Y es siempre un privilegio aprender de él. And it is always a privilege to learn from him. Cuando le pedí que nos ayudara con una conferencia, aceptó de muy buena gana. When I asked him to take part in one of our conferences, he accepted in a very pleasing and a nice way. Por eso los presento a ustedes al Dr. Ben Clausen. So this is why I introduce to you Dr. Ben Clausen. Good afternoon. It's a pleasure to be with you. Ben, welcome. Bienvenido acá, bienvenido a Montemorelos virtualmente. Welcome to Montemorelos virtually. Y el público está ansioso de escucharte. Es tu tiempo. And the audience is waiting for you to speak. So it is now your time. It's a pleasure to talk to you this afternoon about God and physics. Es un privilegio hablar con ustedes esta tarde acerca de Dios y la física. If we can have the first slide, this gives an introduction to what I will be talking about. La primera filmina es una introducción sobre lo que vamos a estar hablando esta tarde. We will be looking at
cosmology, relativity, quantum mechanics, and complexity theory. Vamos a estar viendo algo sobre cosmología, relatividad, mecánica cuántica y teoría de la complejidad. Perhaps you have heard of the God particle. Quizá han escuchado hablar de la partícula de Dios. Here is a little diagram of where they observed the Higgs boson that some people have called the God particle. Aquí está una fotografía del lugar donde se observa el bosón. Es una partícula que se llama bosón, a quien varios le han llamado la partícula de Dios. I won't go into the details of this, but it has to do with the different forces of nature. No voy a entrar a los detalles de esto, pero tiene que ver con las fuerzas en la naturaleza. And different fundamental particles that the universe is made of. Y las diferentes partículas fundamentales que componen el universo. The reason it was called a God particle is because it is supposed to give mass to everything in the universe. La razón por la que se llamó partícula de Dios es porque parece que es la partícula que le da masa a todo lo que está en el universo. So, these are the 10 topics that I would briefly like to talk about this afternoon. Entonces, estos son los 10 temas a los que voy a referirme brevemente esta tarde. First of all, in the history of science, we find from physics that there can be both conflict and cooperation. Primero, en la historia de la física, vamos a ver que puede haber tanto conflicto como compañerismo. Both conflict and cooperation between science and religion. Así como conflicto y cooperación entre la ciencia y la religión. The next two topics discuss cosmology. Sorry, Ben, I didn't hear you. Oh, I'm sorry. The next two topics discuss cosmology. Los siguientes dos temas discuten la cosmología. The beginning for the universe and the design of the universe suggest that there is a supernatural entity that starts things off and designed the universe. El principio del universo y el hecho de que hay una deidad que inició todo en el universo. The next three topics have to do with the foundations of science. Los otros tres tópicos tienen que ver con la fundamentación de la ciencia. There are three fundamentals of science that seem to have limitations, suggesting that there needs to be more than just pure naturalism. Hay tres fundamentos en ciencia que parece que pueden tener algo más que el simple naturalismo. The last three topics briefly mention some limitations of science. Los otros tres mencionan brevemente algunas limitaciones de la ciencia. A limitation to our knowledge, Limitación por nuestro conocimiento. we are limited because of time, Estamos limitados por el tiempo. and we are limited because there's an end in sight for the universe.
y estamos limitados porque hay un fin del universo. So our first topic is the conflict between science and religion. El primer tópico es el conflicto entre la ciencia y la religión. Is the earth at the center of the universe, or is it not? ¿Es la Tierra el centro del universo o no? This was a conflict in the time of Galileo. Este fue el conflicto en el tiempo de Galileo. Aristotle suggested there are terrestrial bodies and celestial bodies. Aristóteles sugirió que hay cuerpos terrestres y cuerpos celestiales. The earth is stationary, but the heavenly bodies move. La Tierra es estacionaria, pero los cuerpos celestes se mueven. And Thomas Aquinas tied Aristotle's ideas together with the theology of the church. Y Tomás de Aquino juntó las enseñanzas de Aristóteles con las enseñanzas de la Iglesia. So the idea that the universe and everything in it revolved around the earth was directly tied to church theology. Y la idea de que todo gira en torno a la Tierra estaba directamente ligada a la teología de la Iglesia. However, in about 1600 AD, there was evidence that the earth was not the center of the universe. Sin embargo, alrededor de 1600 después de Cristo, hubo evidencias de que la Tierra no es el centro del universo. There was evidence that the heavens did change. They were not immutable. Había evidencias de que los cielos cambiaban, que no eran inmutables. There was evidence for mountains on the moon, so the moon seemed to be like the earth. Había evidencias de montañas en la luna, por tanto la luna parecía ser similar a la Tierra. There was evidence that there were moons that went around Jupiter, so the earth was not the center of everything. Había evidencias que mostraban que había lunas girando en torno a Júpiter, por tanto la Tierra no era el centro de todo. And there was evidence for spots on the sun. So the bodies in the heavens were imperfect. They were not perfect. Y había evidencias también de manchas en el Sol, por tanto los cuerpos en el universo no eran perfectos. So there seemed to be a conflict between the church's theology and the science. Entonces parecía haber un conflicto entre las enseñanzas de la Iglesia y la ciencia. So they told Galileo that he couldn't teach what he was teaching. Entonces le dijeron a Galileo que él no enseñara más lo que estaba enseñando. And the result didn't turn out very good. Y el resultado pues no fue muy bueno. The church made mistakes and Galileo made mistakes. La Iglesia hizo errores, cometió errores, y también Galileo cometió errores. Church made mistakes in trying to tie their theology too tightly to some particular scientific model. La Iglesia cometió errores a tratar de ligar su teología con algunas enseñanzas científicas. But Galileo made some mistakes too. Galileo hizo errores también. His science was not quite as solid as he thought it was. Su ciencia no era tan sólida como él pensaba que era. Even Galileo did not accept all of the science. He didn't accept the elliptic orbits. Aún Galileo no aceptó todas las ciencias, él nunca aceptó las órbitas elípticas. And there actually was no direct evidence for the Earth's motion in the time of Galileo.
Y ciertamente no había evidencia directa del movimiento de la Tierra en los tiempos de Galileo. In addition, Galileo had some people problems. Además, Galileo tenía algunos problemas con las personas. He could be sarcastic. Él era sarcástico. He made the Pope appear to be a fool. Él hizo al Papa aparecer como un tonto. And he appeared to disobey orders. Y desobedecía órdenes. So, the first topic is there has been conflict between science and religion. Entonces, el primer tópico es, ¿ha habido conflictos de ciencia y religión? And hopefully we can learn from that. Y nosotros probablemente podamos aprender de eso. The second topic is that there can be cooperation. El siguiente tópico tiene que ver con cooperación. Modern science, as we know it, actually developed within a Christian culture. La ciencia moderna, tal como la conocemos, se desarrolló en una cultura cristiana. Science today is based upon several concepts that are essential to the Judeo-Christian picture of what the universe is like. La ciencia moderna está fundamentada muchas veces en la visión judeocristiana de lo que es el universo. First, the Judeo-Christian God is a personal God. En la fe judeocristiana, Cristo es un Dios personal. Nature is not God, so it can be studied without fear. La naturaleza no es Dios, por tanto puede ser estudiada sin temor. This would be different than some ancient religions who would worship nature and nature was God, so you wouldn't want to do experiments on your God. Esto es diferente a algunas culturas antiguas en las cuales la naturaleza era Dios y entonces podía hacer experimentos con tu Dios. Next, the Judeo-Christian God is a God of law and order. El Dios judeocristiano es un Dios de ley y orden. Nature follows cause and effect relations. La naturaleza sigue los efectos, la ley de causa y efecto. So we can study God's creation and expect to understand these cause and effect relations, the laws that God set up to govern the universe. Entonces podemos estudiar a Dios mediante el estudio de sus leyes de causa y efecto que Él puso ahí en la naturaleza. This would be opposite of some ancient religions where their gods were very capricious gods and could behave one way today and a different way tomorrow. Esto parecería opuesto a algunas culturas antiguas en las que los dioses eran inestables, podían estar de un humor ahora y de otro humor mañana. Next, the Judeo-Christian God created matter and said it was good. El Dios judeo-cristiano creó la materia y dijo que era muy buena. So it's worthwhile to study nature. Entonces, la naturaleza es digna de estudiarse. This would be in contrast with the Greeks, Esto sería en contraste con los griegos, who said that the ideas were perfect and good, but matter was only a poor representation of these ideas. los griegos que decían que las ideas eran perfectas, pero la materia era una representación muy pobre de tales ideas. Next, the Judeo-Christian God was free to create in different ways. También el Dios judeo-cristiano pudo crear en diferentes formas. And we need to study nature to understand which way he created things. Y entonces necesitamos estudiar la naturaleza para ver en qué forma Él las creó. We can't learn about God and nature
just from philosophy. No podemos aprender de Dios y la naturaleza solamente por la filosofía. As a result, many of the founding fathers of science, and even today, are Christians. Por esa razón, muchos de los padres fundadores de la ciencia eran cristianos y aún hoy también varios científicos son cristianos. Perhaps one of the better knowns is Sir Isaac Newton. Quizá uno de los mejor conocidos sea el señor Isaac Newton. Newton made major contributions in the area of gravity, optics, calculus, and developed a telescope for looking at the heavens. Él hizo grandes avances en el área del cálculo, de la óptica y de la gravitación universal, y también inventó los telescopios. In addition, Newton was also a devout Christian. Además de eso, Newton fue un cristiano devoto. At a young age, he had a conversion experience. Cuando era muy joven, tuvo una experiencia de conversión. And here you can see a short description that he wrote of his feelings about this experience. Y ahí en esa filmina pueden ver lo que él escribió sobre lo que él sentía sobre esa experiencia de conversión que tuvo. He wrote some important books. Escribió libros muy importantes. The Principia is perhaps one of the most famous. Los Principios, ese libro titulado Principios, sea quizá uno de los más famosos. But in addition, he wrote one about arguments in proof of the deity. Pero también escribió otro sobre argumentos que comprobaban la deidad. And some have suggested that he actually wrote more about theology than he did about physics. E incluso varios han sugerido o piensan que él escribió más sobre religión que sobre ciencia. He wrote about the chronologies in the Old Testament. Comentó sobre las cronologías del Antiguo Testamento. And he wrote about Daniel and Revelation as well. Y escribió también comentarios sobre Daniel y Apocalipsis. I could give a number of other examples of founding fathers of science who were Christians, but let me just do two more. Hay muchos ejemplos de científicos que fueron religiosos, pero déjenme darles unos dos ejemplos más nomás. Michael Faraday was a physicist. Michael Faraday fue un físico. We have him to thank for electric motors and power generation of electricity. Le tenemos que agradecer por los motores eléctricos y por la generación de energía eléctrica. But he also belonged to a very conservative Christian group in England. Él también pertenecía a un grupo cristiano muy conservador en Inglaterra. One other person is Lord Kelvin. Otra persona es Lord Kelvin. Developed some of the laws of thermodynamics. Quien desarrolló algunas de las leyes de la termodinámica. But one of the laws that he developed, he actually got his ideas from the Bible. Pero alguna de las leyes que él derivó, la idea fundamental la obtuvo de la Biblia. In Psalms 102:26, it says, the earth will wax old like a garment. En Salmos 102:26 dice que la tierra se envejecerá como un trapo. He says that this was related to his development of the second law of thermodynamics. Él decía que eso estaba asociado con el desarrollo de la segunda ley de la termodinámica. That apparently some supernatural force, God,
wound up the universe like a clock, and it has been winding down ever since. Que aparentemente la Tierra había sido enredada como la cuerda de un reloj y luego comenzó a desarrollarse por sí misma. So we see that, yes, there can be conflict between science and religion, but there can also be cooperation. Entonces hemos visto que puede haber conflicto entre ciencia y religión, pero también puede haber cooperación. The next two topics have to do with cosmology. Los siguientes dos tópicos tienen que ver con cosmología. So we said that God wound up the universe, and it's been winding down ever since. Dijimos entonces que Dios como que enrolló el universo y que desde entonces está desenvolviendo. In addition, there's evidence for a beginning to the universe. Además, hay evidencias para un principio del universo. Scientists today usually call it the Big Bang or the expanding universe. A los científicos le llaman comúnmente el Big Bang o el universo que se expande. The expanding universe, the idea was developed in about 1930. La idea de que el universo se expande fue desarrollada alrededor de 1930, But it was laughed at for about 30 years. pero fue olvidada por unos 30 años. The reason was, if there's a beginning, it suggests that there's a beginner who started things off. La razón es que si hay un principio, tuvo que haber alguien que fuera el que iniciara ese principio. And this suggests that maybe there's a supernatural force that created the universe. Y esto sugiere que hubo una fuerza sobrenatural que creó el universo. Finally, in the 1960s, new evidence became available that suggested, yes, that the expanding universe explains some new data. Finalmente, en la década de los 60 hubo evidencias que mostraban evidencias de la expansión. So now, scientists accept the Big Bang. Entonces, ahora los científicos aceptan el Big Bang. But it does seem to suggest that there is a God who started things off. Pero aún así parece sugerir que hubo un Dios que empezó las cosas. Robert Jastrow pointed this out. Robert Jastrow escribió sobre esto. At the end of his book, God and the Astronomers, he says this. Y al final de su libro, Dios y los astrónomos, él dice esto. Should I read them? Yeah, just read it. That's fine. Dios y los astrónomos. Para el científico que ha vivido por su fe en el poder de la razón, la historia termina como un mal sueño. Él ha escalado las montañas de la ignorancia. Él está a punto de conquistar el pico más alto. Mientras se tira sobre la roca final, es recibido por una banda de teólogos que han estado sentados allí durante siglos. So, it seems like there is a need for God, at least at the beginning of the universe. Entonces parece que hay una necesidad de Dios, al menos para el inicio del universo. That's not the only place. Este no es el único lugar. It seems like to understand the laws of nature, we need to have a God who designed them so that life is possible. Parece que para entender la naturaleza debemos entender al Dios que diseñó que la diseñó para hacer las cosas posibles. Scientists have suggested other alternatives. Los científicos han sugerido otras alternativas, But probably looking at this design,
is best explained by having an intelligent creator who set the universe up this way. Could you repeat them, please? To me, it seems like a better explanation for the design that we see is that there is a designer God who set the laws up this way. Para mí, la mejor explicación es que si vemos un diseño, es que hay alguien que diseñó las cosas tal como las observamos. There are many examples of this design and fine-tuning. Hay muchos ejemplos de este diseño del ajuste fino en el universo. I will give you just one. Les voy a dar solamente uno. The strong force and the electromagnetic force seem to be finely tuned for life. La fuerza fuerte y la fuerza electromagnética parecen estar finamente afinadas para la vida. So when you studied chemistry in high school, you probably learned that opposites repel each other. Cuando estudiaste ciencias en la preparatoria, cuando estudiaste física en la preparatoria, quizás recuerdas que las... I'm sorry, I mean, likes repel each other and opposites attract. I'm sorry. Recuerda que las cargas iguales se rechazan y las cargas diferentes se atraen. So in the atom, you have electrons that have a negative charge and protons that have a positive charge. Entonces, en el átomo, tú tienes electrones que tienen carga negativa y protones que tienen carga positiva. And so the electrons are attracted to the protons, and so it makes an atom. Entonces, los electrones son atraídos por el protón y eso hace un átomo. And that attraction is due to the electromagnetic force. Y esta atracción es debida a la fuerza de atracción electromagnética. However, inside the nucleus are lots of protons. Sin embargo, dentro del núcleo hay muchos protones. And the protons all have a positive charge. Y los protones todos tienen carga positiva. And so you'd expect them to all repel each other and all fly apart. Entonces tú esperarías que todas se rechacen entre sí y que el núcleo se desbarate. But they don't fly apart. They all stay very close together. Pero no se desbaratan, están todos juntos. So that doesn't make sense with the electromagnetic force where they should all repel each other. Entonces, esto no hace con la ley electromagnética que dice que las cargas iguales se rechazan. So instead, there must be another force that holds them together. Entonces, debe haber otra fuerza que hace que estén juntos en el núcleo. And it's called the strong force. Y esta fuerza que mantiene los protones unidos en el núcleo se llama la fuerza fuerte. And this is the force that people in nuclear physics study to understand what holds the protons together in the nucleus. Y esta es la fuerza que la gente que estudia física nuclear estudia para entender cómo los protones están todos juntos en el núcleo. But these forces must be finely tuned so that life is possible. Pero estas fuerzas deben estar finamente ajustadas para que la vida sea posible. If the strong force was weaker, there wouldn't be any heavy elements. Si la fuerza fuerte fuera muy débil, no habría elementos pesados. The strong force needs to hold the protons together in carbon and nitrogen and oxygen that are essential for life. La fuerza fuerte necesita tener juntos los protones en carbono, en hidrógeno, en nitrógeno, que son esenciales para la vida. However, if the strong force were weaker, there would be no light elements. Pero si la fuerza fuerte fuese más débil, no habría elementos ligeros.
all of the protons would want to clump together, todos los protones quisieran estar siempre juntos, you wouldn't have any single protons like hydrogen. y no tendríamos elementos con protones solos como el hidrógeno. So the forces are finely tuned to make life possible. Entonces las fuerzas están finamente ajustadas para hacer la vida posible. And this seems like there needs to be a designer, a God, who designed the universe's laws so this is possible. Y esto pareciera que exige la existencia de un diseñador que diseñe estas fuerzas para que la vida sea posible. Okay, the next three topics have to do with the fundamentals of science. Los otros tres tópicos tienen que ver con la fundamentación de la ciencia. Fundamental of science is objectivity. Uno de los fundamentos de la ciencia es la objetividad. Nature is expected to be independent of the observer. Se espera que la naturaleza sea independiente del observador. So if I look at something in the United States, or another scientist looks at something in China, we should see the same thing. Si yo observo algo en Estados Unidos, debe ser lo mismo que observa otra persona allá en China. But astrophysics and relativity and quantum mechanics suggest that that's not quite true. Pero la astrofísica, la relatividad y la mecánica cuántica sugieren que esto no es necesariamente cierto. It's close, but not exactly. Es cercano, pero no exacto. Well, for example, in quantum mechanics, the observer seems to affect what is observed. Por ejemplo, en mecánica cuántica, el observador parece afectar lo que observa. According to quantum mechanics, the decay of radioactive materials is dependent on whether an observer is there to see it. De acuerdo con la mecánica cuántica, sorry, Ben, I am hearing no word. Please, will you repeat, please? Okay. Quantum mechanics suggests that a radioactive material decays. The decay is dependent on having an observer see it decay. La mecánica cuántica sugiere que el decaimiento radiactivo depende del observador. And this is Schrodinger's famous paradox with the cat, who is both alive and dead. Y esta es la famosa paradoja de Schrödinger sobre el gato que puede estar simultáneamente vivo y muerto. Your intuition suggests that this doesn't make sense. Tu intuición sugiere que esto no hace sentido. In fact, experiments have been done that demonstrates that quantum mechanics really describes nature the way that it is. Lo que es cierto es que la mecánica cuántica describe la naturaleza, que la naturaleza hace realmente eso. So diferentes perspectivas. So one of the fundamentals of science, objectivity, has a little bit of a limitation. Así que la objetividad, como un fundamento de la ciencia, tiene un poco de inexactitud. There needs to be something a little bit more than pure naturalism. Es decir, que tiene que haber algo poco mejor que puro naturalismo. The second fundamental of science we'll talk about is determinism. El segundo aspecto de la ciencia que hablaremos es el determinismo.
Nature is expected to have a cause for every effect. Se espera que la naturaleza tenga una causa para cada efecto. And in general, that concept works very well in science. Y en general, este concepto trabaja muy bien en la ciencia. However, chaos theory and quantum mechanics suggest that it's not quite sufficient. Sin embargo, las teorías del caos y la mecánica cuántica sugieren que esto no es totalmente suficiente. In practice, you can't know everything, and so there are some things that you cannot predict based on cause and effect. En la práctica, tú no puedes conocer todo. Por eso hay cosas que tú no puedes predecir basado en la causa y el efecto. However, also in theory, complete determinism is lost as well. También en la ciencia el determinismo completo se pierde. And the Heisenberg uncertainty principle is an example of that. Y el principio de incertidumbre de Heisenberg es un ejemplo de esto. Today, we cannot know the exact position and velocity of little particles like electrons. Hoy no podemos conocer simultáneamente la posición y la velocidad de partículas muy pequeñas como el electrón. And because we don't know that exactly today, we are unable to predict the future. Y porque no podemos conocer esto con exactitud hoy, para nosotros es imposible predecir el futuro. So in some small way, complete determinism is lost. Entonces, de esa manera, el determinismo completo no existe. Some effects don't seem to have a direct cause. Algunos efectos no parecen tener una causa directa. The third fundamental of physics that has some limitations is reductionism. El tercer fundamento de la física que parece ser limitado es el reduccionismo. Reductionism says that the whole is equal to the sum of the parts. El reduccionismo dice que el todo es igual a la suma de las partes. If you study all the little pieces of a complex situation and then put the pieces together, you can understand the complex system. Si estudias las partes de un sistema complejo, si estudias cada parte y las juntas, puedes entender entonces el todo. However, it's been found that at higher levels of complexity, new properties emerge. Sin embargo, se ha encontrado que a niveles altos de complejidad emergen nuevas propiedades. We can make predictions about the weather in the future based on pressures and temperatures today. Podemos hacer predicciones del futuro del clima en base a las presiones y temperaturas actuales. But it requires more than that. Pero se requiere más que esto. Life is made up of matter and energy. La vida es hecha de materia y energía. But there is more than that. Pero hay más que esto. Our brains are based on physical and chemical laws. Nuestros cerebros están hechos basados en leyes físicas y químicas. But the conscious mind is more than just that. Pero la conciencia en nuestra mente es mucho más que eso. And I could give you other examples to help you understand it, but I think we should go on to some other topics, the final topics. Y hay varios ejemplos más que te podría dar, pero mejor vamos a seguir adelante con otros tópicos.
Last three topics have to do with our limitations. Los siguientes tres tópicos tienen que ver con nuestras limitaciones. For one thing, our intuition is limited. Para empezar, nuestra intuición es limitada. And the new physics gives several examples of that. Y la nueva física te da varios ejemplos de esto. The large sizes of the universe are sometimes difficult to explain based on just what we know here on Earth. Las grandes dimensiones del universo son difíciles de explicar, basados solo en lo que vemos aquí en la Tierra. Special relativity is able to describe what happens at very high energies. La teoría especial de relatividad te dice que puede pasar a muy altas energías. And it may not fit with our intuition. Lo cual puede no ajustarse a nuestra intuición. General relativity deals with large masses. La teoría general de la relatividad trata con masas muy grandes. Quantum mechanics deals with very small sizes. La mecánica cuántica trata con cuerpos de pequeñas dimensiones. And complexity theory has to deal with complex systems. Y la teoría de la complejidad tiene que ver con sistemas complejos. So in each of these situations, our intuition may not work real well. Entonces, en cada una de estas situaciones, nuestra intuición puede no trabajar muy bien. So for example, let's talk about special relativity. Por ejemplo, hablemos un poco sobre la teoría especial de la relatividad. When I worked at the electron accelerator at MIT, we speeded electrons up to very close to the speed of light. Cuando trabajé en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, allá hacíamos que los electrones tomaran velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz. And so we would give the electrons more and more and more energy. Es decir, que dábamos a los electrones cada vez más y más energía. And so you'd think, well, if you gave it enough energy, it could go faster and faster and even faster than the speed of light. Entonces tú podrías pensar, si le doy más y más energía, pues va a ir cada vez más rápido y más rápido, incluso más alto que la velocidad de la luz. But our intuition didn't work. Pero nuestra intuición no funcionó. As we gave it more and more energy, it would go faster, but it would also get heavier and heavier. It would have more and more mass. Si le doy más energía, sí, va a ir mucho más rápido, pero también va a aumentar su masa. And no matter how much energy we gave it, it wouldn't go faster than the speed of light. It would just get... Y no importa cuánta energía le dé, nunca va a ir más rápido que la velocidad de la luz. Another example is general relativity. El otro ejemplo es la teoría general de la relatividad. So normally you think that light goes in straight lines. Normalmente tú piensas que la luz viaja en línea recta. But there's evidence that light can be bent by very massive objects. Pero hay evidencia de que la luz puede ser desviada por objetos muy masivos. So the first evidence that was found for it was what appeared to be the bending of starlight as it went past the sun. La primera evidencia que se tuvo de esto parece ser que fue la luz que se desviaba cuando pasaba cerca de la masa solar. Another example is complexity theory. Otro ejemplo es la teoría de la complejidad, where you can have very simple laws that result in very complex and beautiful patterns. donde puedes tener leyes muy sencillas que terminan en patrones muy complejos y muy bonitos. So this pattern that you see at the bottom of this picture is the Mandelbrot set. Ese patrón que tú tienes ahí abajo
es el conjunto de Mandelbrot. It is a complex pattern that you can see even if you use a microscope to look at the little parts of it. Es un patrón muy complejo del cual tú puedes usar el microscopio para ver los elementos más pequeños de él, But it's based on a very simple rule. pero está basado en una regla muy simple. And the very simple rule is related to complex numbers, which are partly real and partly imaginary. Y una regla muy compleja que está basada en números que tienen una parte real y una parte compleja, una parte imaginaria, perdón. So I find that science is very important. It explains all kinds of things. So, yo encuentro que la ciencia es importante y explica muchas cosas. However, the reality is even more than what science can explain. Sin embargo, la realidad es mucho más de lo que la ciencia puede explicar. I've given several examples here in this picture. Aquí en esta filmina hay varios ejemplos. You may be familiar with the story about the 6 blind men and the elephant. Quizá ustedes están familiarizados con la historia de los 6 ciegos y el elefante. So the elephant is the reality, El elefante es la realidad and the blind men are trying to explain the elephant based on things that they know. y los ciegos están tratando de describir el elefante en términos de cosas que ellos conocen. One blind man knows about the rope, and he says, well, the elephant's tail is like a rope. Un hombre se aferra de la cola y dice, bueno, un elefante es como una cuerda. Another man touches the elephant's leg, Otro hombre toca la pierna del elefante and he says the elephant is like a tree. y dice un elefante es como un árbol. Another man touches the side of the elephant, and he says the elephant is like a wall. Otro ciego toca el costado del elefante y dice el elefante es como una pared. Another blind man touches the elephant's trunk, and he says the elephant is like a snake. Otro el ciego toca la trompa del elefante y dice un elefante es como una serpiente. Another blind man touches the elephant's tusk and says it's like a spear. Otro toca el colmillo del elefante y dice el elefante es como una espada. The sixth blind man touches the elephant's ear and says it's like a palm frond. El otro toca la oreja y dice el elefante es como una palma. So, the elephant is the reality, and each blind man is trying to explain it based on their limited understanding. Es decir, el elefante es la realidad y cada hombre ciego trata de explicarla en base a lo que él sabe, a su realidad. In the same way, we as scientists are trying to explain the reality of nature. En la misma manera, nosotros como científicos estamos tratando de explicar la realidad de la naturaleza, But we too have our limitations because there's so much more. pero nosotros también tenemos nuestras limitaciones porque hay mucho más. Another limitation is time. Otra limitación es el tiempo. Time moves in only one direction. We cannot move backward in time. El tiempo se mueve solamente en una dirección. No podemos regresarnos en el tiempo. I have a whole talk that I give about time, and I won't do that here. Tengo toda una presentación en la que hablo del tiempo, pero no voy a hacer eso aquí. However, I'll note that as I worked at Los Alamos in dealing with small particles, I had to use special relativity. Sin embargo, recuerdo que cuando estuve trabajando en el laboratorio de los Álamos, pues tuve que usar los conceptos de la teoría especial de la relatividad. And I found that when these small particles were moving close to the speed of light,
Y encontré que cuando estas pequeñas partículas se están moviendo cerca de la velocidad de la luz, time moved at a different rate for those particles than it did for us in the laboratory frame. el tiempo se mueve diferente para las pequeñas partículas que para nosotros en el laboratorio. The last topic I'd like to talk about is what kind of an ending can we expect for the universe? El último tópico que quiero tratar es qué tipo de final podemos esperar para el universo. Will the universe end with a bang or with a whimper? ¿Va a terminar el universo con un boom o con un colapso? Will it end with devastation from a nuclear holocaust? ¿Va a terminar con una devastación por un holocausto nuclear? Or will it end with pollution? ¿O terminar por contaminación? The magazine Discover has suggested a number of different ways that the world could end. La revista Discover ha propuesto muchas formas en las que el universo puede terminar. In 2000, they suggested 20 different ways. En el año 2000, ellos sugirieron 20 diferentes formas. 2010, they added some more. En 2010 tenían más formas. Maybe an asteroid impact. Quizá el impacto de un asteroide. Maybe we get too close to a black hole and it swallows us up. Quizá vamos a acercarnos demasiado a un hoyo negro y nos va a absorber y nos va a desbaratar. Maybe by global warming. Quizá por el calentamiento global. Maybe the robots will take over the world. Quizá los robots van a dominar el mundo. Maybe aliens will invade. Quizá los seres extraterrestres nos van a invadir. And Discover magazine included possibility for divine intervention. Y el magazine, la revista Discover, incluyó terminar por una intervención sobrenatural. So we've looked at a number of different topics, very briefly, relating God and physics. Entonces vimos brevemente cada uno de los tópicos relacionando a Dios con la física. From history, we've seen that there can be both conflict and cooperation between science and religion. De la historia podemos ver que puede haber tanto conflicto como cooperación entre ciencia y religión. From cosmology, we've seen that a beginning and design point to God as the beginner and the designer. De la cosmología vimos que el diseño y las leyes apuntan a un diseñador en el universo. Looking at some of the fundamentals of science, we see that although science is very powerful, it does have its limitations. Viendo la fundamentación de la ciencia, vimos que aunque la ciencia es muy poderosa, también tiene sus limitaciones. And finally, we looked at some of the limitations to evidence and reason. Y finalmente vimos algunas limitaciones de la evidencia y la razón. Limitations to our knowledge. Limitaciones a nuestro conocimiento. Limitations due to our relationship with time. Limitaciones debido a nuestra relación con el tiempo. And limitations because there will be an end. Y limitaciones porque va a haber un final. So hopefully this points you to God as the beginner, as well as the one who will bring an end to our present understanding of how the world works. Quizá esto te dirija a Dios como un diseñador y a la forma en la que el mundo terminará. Okay, I am happy to have some questions, and we can talk about some of these ideas if they've caught your interest. Okay, Ben, thank you so much. We are going to
wait a little bit for the Okay. questions, right? Okay, very good. Tennyson, Okay. Gracias. Thank you, Dr. Clausen. Gracias, Dr. Luciano. Realmente usted nos presentó un panorama muy completo. sorry, Ben, te va a traducir Melissa, Tennyson, lo que estás diciendo. Ok, perfecto. Gracias, Melissa. Dr. Clausen, usted nos presentó un panorama muy completo sobre la relación entre la ciencia y la religión. Dr. Clausen, you presented to us a very complete presentation about the relationship between religion and science. Okay, incluyendo datos muy interesantes e importantes de la historia universal. Including very interesting information about our history in the universe. Thank you very much. Gracias, muchas gracias. Veo que algunos se conectaron durante el programa. Nuestra audiencia fue creciendo y nos da mucha alegría estar con ustedes aquí. And we saw that along the program, as it was going on, more and more people joined. So we are very happy to have you here and read your comments. Bueno, son todos bienvenidos y les invitamos a participar ahora, enviando sus preguntas, comentarios y saludos. So we are very happy to welcome you here today, and we are very eager to read your comments and questions. Ok, mencione también de dónde nos están viendo, eso es muy importante. And please go ahead and tell us where you are joining us from. Ok, antes vale mencionar que continuamos en la tercera temporada del programa Nuestros Orígenes, Revelaciones. And of course, it is important to mention that this is our third season here in our Revelations Origins. Y el próximo sábado tendremos una invitada muy especial. And the next Saturday, we are going to have a very special guest. Será el sábado 2 de abril a las 3 de la tarde, la doctora Rosaura Cantún. It is going to be the 2nd of April at 3 p.m. with Dr. Rosaura Cantún. La doctora Cantún es catedrática e investigadora en la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de Montemorelos. She is a professor and researcher in the Engineering Faculty and Technology here in the University of Montemorelos. Okay, la Universidad de Montemorelos es la institución que ¿cómo se dice? Nos recibe aquí, nos acoge aquí en el Instituto de Geologías. And the University of Montemorelos is the institute that promotes and our program here, the Origins Revelations. Ok, y está, tiene su base en México, el país de México. And we are located here in Mexico. Ok, la doctora Rosaura Cantún hablará sobre el tema la luz del mundo. She is going to speak to us, Dr. Rosaura Cantún, about the topic called the light in our world. La luz del mundo. Yeah, the light of the world. There we go. Thank you. Ok. Les invitamos, ¿no? para este encuentro en vivo aquí y acompañar este interesante tema en el próximo sábado. Ok, ¿todo bien? Muy bien. Bueno, doctor Luciano, hoy nos acompañan muchas personas, son amigos de sus programas, ¿no? Y que mandan sus preguntas, sus comentarios y saludos. Dr. Luciano, we are here joined by family, friends, and they have commented their questions. Ok. Da los saludos, Tennyson. ¿Cómo? Da los saludos. Ok, vamos adelante. Muy bien. Aquí tenemos aquí el primer, aquí alguien que nos acompaña todos los sábados prácticamente, Alan Chablé, nos da un saludo, nos desea feliz sábado. Bueno, Valde Jorge Zúñiga nos desea un feliz sábado, dice buenas tardes, Dios les bendiga en gran manera. Ok, ingeniero Poma, el doctor Ben Clausen
realiza importantes contribuciones en la geología. Gracias por presentar este tema que realmente es valioso, un valioso aporte. Saludos desde la Universidad Peruana Unión en Lima, Perú. Por favor, Melissa, traduzca para el doctor Clausen. Dr. Clausen, the comment here says that Dr. Clausen makes really important contributions to geology. Thanks for presenting this topic that is really a really important contribution to the whole topic. So thank you very much from University of Peru in Lima, Peru. Ok, muy bien. Bueno, gracias. Héctor Balanda mandó un comentario. Gracias por tu comentario. David de la Rosa, ya estamos aquí, poquito tarde, pero viéndolos en el celular. Gracias, David, por acompañar este programa. Frank Caraveo, desde Loma Linda, California. Gracias al doctor Clausen por este bonito e interesante tema. Feliz sábado a todos los presentadores. Good vibes. ¿Ya? Creo que él ya entendió la mensaje. Bueno, Roxana Campagnoni nos decía feliz sábado, nos acompaña. Aquí Héctor Balanda menciona de nuevo un texto bíblico. Gracias, Héctor. Felicitaciones, Jax. Nos da felicitaciones y nos agradece. Feliz sábado, muchas gracias. Bueno, hay una primera pregunta aquí, doctor Luciano. Yes. Is a question for Dr. Ben. So, Melissa, could you read that question, please? Yeah, of course. It's in English, so it says, talking about the limits of science, what do you think about the naturalistic paradigm concerning the supposition that all universal realities and things that have existed in the past, present, and even future could be, at least in theoretical levels, rationally explained or understood by human minds? Or the supposition that all created things in the universe by God could be rationally or mathematically explained, also in theoretical grounds? By more, I don't think he had enough space to finish the question. Okay, you can make some comments, Ben, about Yeah. the one that is complete over there. I think that in science, we can understand lots of things, and we continue to understand more and more. En la ciencia nosotros podemos entender que está tratando de explicar cada cosa más y más cada vez con más detalle. But I think probably there will always be an infinity beyond for us to study. Pero creo que siempre va a haber una infinidad más allá de la cual nosotros podamos estudiar. And some of the points that I made suggest some of these limitations that we have. Y en esta presentación que acabo de dar, yo estoy sugiriendo algunas de las limitaciones que nosotros tenemos. So I think we can understand a lot, but my guess is that human minds will never understand everything. Así que yo les puedo decir que podemos entender muchas cosas, pero la mente humana no puede entenderlo todo. Practically, we won't, based on complexity theory, because natural systems are so complex. Naturalmente, la teoría de la complejidad nos dice que no podemos entenderlo todo, que tenemos limitaciones. But theoretically, we won't be able to understand everything if the Heisenberg uncertainty principle is correct. Pero teóricamente, la teoría de Heisenberg nos puede decir que lo podemos entender. So, we'll understand a lot, but not everything. Así que podremos entender mucho, pero no todo. Muy bien. Okay. Aquí hay un comentario. Feliz sábado. Yisuri Orona nos manda saludos desde Hermosillo, Sonora. Doctor Luciano, Jair hace una pregunta del tema de la semana pasada. A ver, ¿qué hacemos? Que mande la pregunta a mi correo. Ok.
Publicamos Un ahí, email, ahí un está el correo. correo del doctor Luciano, que Jair Por favor, envía perdón. directamente y el doctor Luciano le va a responder. Hay otra pregunta enseguida, doctor Luciano. Más es la misma, Humberto Patiño. Ok, Aquí, ok, correcto. Eliezer Guzmán nos está enviando por WhatsApp. Humberto Patiño, Tennyson. ¿Cómo? Humberto Patiño tiene una pregunta ahí. Sí, sí, correcto. Adelante. When we are talking about light and its limits and possibilities, mathematics reach its highest levels. Would it be possible that on the first day of creation and light, God was making at the same time all of these laws? That's definitely a suggestion that's been made. Eso es definitivamente una sugerencia que se ha hecho. Light is absolutely fascinating. There is so much about light to study. Luz es totalmente fascinante. Hay demasiado que estudiar sobre la luz. Simply, it's reflection, refraction, interference, and so forth. Simplemente su reflexión, refracción, interferencia y todo lo demás, todas sus demás propiedades. But more complicated with quantum mechanics and relativity, you have other issues. Pero cuando se complica con la mecánica cuántica y la relatividad, surgen más problemas. Light behaves both as a wave and as a particle. Luz se comporta como una ola y también como una partícula, como una onda, perdón. And so the result is very non-intuitive things in quantum mechanics. Y el resultado son cosas no muy intuitivas cuando viene a la mecánica cuántica. In addition, light is the speed limit for the universe. Además, la velocidad de la luz es la velocidad límite de nuestro universo. So, different people have different ideas about when light was created. Así que diferentes personas tienen diferentes ideas sobre cuándo la luz fue creada. And when the laws that govern light were created. Y cuándo las leyes que controlan la luz fueron creadas. So the suggestion here is definitely one possibility, yes. Así que la sugerencia en su comentario es definitivamente una posibilidad. Déjame hacer un comentario, Tennyson. No me toques esto. Okay. Tennyson, el próximo sábado, quien va a hablar, como tú dijiste, es la doctora Rosaura Cantún. Ella es doctora en óptica. ¿Sí? Ella es doctora en óptica. Es decir, si hay una persona aquí en la universidad que sabe sobre la luz, es ella. Digo, asociado con la pregunta que surgió aquí, la luz es un tema fascinante, como dijo el doctor Clausen, y creo que la doctora Cantún va a traer bastante información importante para nosotros. Así que reafirmo la invitación que hiciste al principio para que la gente se una. Ella es una de las pocas damas que tenemos que va a hablar sobre ciencia aquí. Así que invito a las damas para que hagan también causa común y se vengan a apoyar a la doctora Cantún y aprendamos juntos de óptica con ella. Es cierto, muy bien. Eliezer Guzmán manda su pregunta por WhatsApp y Facebook. Voy a pedir que David Cárdenas, nuestro ingeniero, trate de reenviar en esta plataforma la pregunta de Eliezer. Gracias, Eliezer. José Alfredo de la Cruz nos manda saludos desde Guadalajara, Jalisco. Valde Jorge Zúñiga manda hace un comentario interesante. Muy buen tema. Espero errar con mi comentario, pero hay desconocimiento que muchos de los grandes investigadores han sido cristianos o creían en Dios como creador del universo. Si entendimos bien tu comentario, Valder, es verdad. Mucha gente no sabía que los grandes científicos, investigadores del pasado o de la actualidad son o creían o creen en Dios como creador del universo. Bueno, Selfa Rubí nos manda saludos desde El Salvador y menciona, me encantaría
esté más grande, imagino que es una niña, ¿no? Estudiar en la Universidad de Loma Linda para ser médico neurocirujano. Selfa, te animo a seguir con tus sueños para que puedas lograr tu sueño de ser un médico neurocirujano. Bueno, Jair LC, Jair, creo que es de Brasil, nos escribe en español. Muy increíble el programa del día de hoy. Dios lo bendiga, doctor Clausen. Román Castillo nos saluda desde México, Nanchital, México. Bueno, Ismael Castellán, muy buena presentación. Para mí todo está claro. Lo que la ciencia no puede explicar, allí está presente en la divindad. Gracias por tu comentario, Israel. Román Castillo hace una pregunta. His question is, why can't an element go faster than the speed of light? I guess that's part of the laws of nature. Supongo que eso es parte de las reglas de la naturaleza. What happens in practice as you give more and more energy to these particles, Lo que pasa en la práctica es que entre más y más energía le das a estas partículas, they can go faster and faster, pueden ir más rápido y más rápido, but when they start getting close to the speed of light, pero cuando se empiezan a acercar a la velocidad de la luz, the energy goes into increasing their mass instead of making them go faster. la energía se dirige a incrementar su masa y no a incrementar su velocidad. And so Einstein was able to develop these ideas using thought experiments. Y Einstein fue posible que desarrollara estos experimentos con diferentes investigaciones del pensamiento. And he developed this special theory of relativity to explain what happens to these particles that might be traveling close to the speed of light. Y desarrolló la teoría de la relatividad para poder tratar de describir lo que pasaba con estas partículas cuando trataban de alcanzar la velocidad de la luz. And so he came up with some formula to describe what happens, and these formula actually describe what we find when we work at particle accelerators. Y desarrolló esa fórmula que realmente describe lo que pasa cuando trabajamos con el acelerador cuántico. Okay. Ok, muy bien. Gracias, doctor. Clausen, bueno, Eduardo Cámara, nos saludas desde Chetumal, Quintana Roo, México. Excelente tema que nos demuestra la magnificencia de Dios y que por su gran amor nos ha puesto las condiciones para que vivamos en este mundo. Aquí enseguida, Román Castillo es parte de la misma pregunta, ¿no?, que ya respondió el doctor Clausen. Jax, no, todo muy claro, menciona, nos habla de Chile, Antofagasta, en Chile, minera Sierra Gorda. Bueno, una pregunta de Daniel. Can we relate quantum entanglement with how God can be everywhere at the same time? That would be an interesting connection. Yeah, I like that. Esa sería una conexión muy interesante. Me gusta eso. That's more theoretical, more philosophical than specifically scientific, but I will make one comment about it. Eso es más filosófico que científico, pero sí voy a comentar algo sobre eso. So in the same way that light is both a wave and a particle, De la misma manera que la luz es al mismo tiempo una onda y una partícula, something like an electron can be both a wave and a particle. algo como un electrón puede también ser una onda o una partícula. So if an electron behaves like a wave, Así que si un electrón se comportara como una onda, then it's not in one specific location, it's spread out over space.
Entonces no estaría en una localización específica, estaría diseminada por el espacio. And so you have to use a probability distribution to describe where it is. Así que tendrías que utilizar una distribución de probabilidad para tratar de averiguar dónde está. So if you have an electron and an atom, Así que si tienes un electrón y un átomo, you have a high probability that it's in perhaps a spherical shape around the nucleus. hay una alta probabilidad que esté de una forma esférica alrededor del núcleo. But there's a very small probability that that wave is a long ways away from the atom. Pero hay una muy baja probabilidad que esa onda esté lejos del átomo. And so there's a probability that the electron can be anywhere in the universe. Así que hay una probabilidad que el electrón puede estar en cualquier lugar del universo, Because it behaves like a wave. porque se comporta como una onda. So I suppose you could relate that somehow to the possibility that God can be everywhere at the same time. Así que tal vez puedas relacionar eso sobre cómo Dios puede estar en todos lados al mismo tiempo. This would be fun to discuss on a Sabbath afternoon. Esto sería divertido de discutir un sábado en la tarde. Thank you. Correcto, gracias. Hay una pregunta en la secuencia aquí, Melissa, por favor, de Valde, Jorge Zúñiga. Sí, sí. In relation to the previous question, if something or someone can go beyond the speed of light, for example, time travel, what would you think about that? I find that to be a very interesting idea. Yo, la verdad, considero eso una idea muy interesante. I'll give you an example of that. Te daré un ejemplo de eso. In the book of Daniel, chapter 9, there's a story about an angel. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, hay una historia de un ángel. The first part of the chapter is Daniel's prayer that takes maybe 3 minutes to read. La primera parte del capítulo es la oración de Daniel, que tal vez toma unos 3 minutos de leer. At the end of the chapter, an angel comes to Daniel to explain things to him. Al final del capítulo, un ángel viene con Daniel a tratar de explicarle la situación. And the angel says, at the beginning of your prayer, God commissioned me to come and talk to you. Al principio de tu oración, Dios me pidió que viniera a hablar contigo, le dijo el ángel. So I suppose the angel came from heaven to earth. Así que supongo que el ángel viajó desde el cielo hasta la tierra. In maybe 3 minutes. En 3 minutos. Now, if you know a little bit about our solar system, you know that it takes 8 minutes for light to reach us from the sun. Así que si conoces un poquito sobre nuestro sistema solar, sabes que toman 8 minutos de viajar desde el sol, de que la luz del sol viaje hasta la Tierra, toma alrededor de 8 minutos. So either heaven is closer to us than the sun, o el cielo está más cerca de nosotros que el sol, or angels can travel faster than the speed of light, o los ángeles pueden viajar más rápido que la velocidad de la luz, or maybe there's a fourth dimension. o tal vez hay una cuarta dimensión. So, technically, it's not impossible to travel faster than the speed of light. It's just impossible to go from slower than the speed of light up to faster than the speed of light. Así que no creo que sea imposible viajar más rápido que la velocidad de la luz, pero sí es muy difícil o hasta imposible viajar de una velocidad más lenta que la velocidad de la luz a una velocidad más rápida que la velocidad de la luz. Oh, this is another fascinating philosophical question that would be good to spend hours talking about on a Sabbath afternoon. Esta también es otra pregunta filosófica que sería fantástico discutirla un sábado en la tarde. Okay. Voy a hacer un comentario, Tennyson. Voy a hacer un comentario, Tennyson. Me acaba de llegar una fotografía muy interesante a mi WhatsApp.
I've received a very interesting picture. Me la mandó Orlando Poma de la Universidad Peruana Unión. I received it from Orlando Poma from the University of Peru. Hay un grupo de varios alumnos y maestros de la universidad escuchando la ponencia. There's a group of many teachers and students listening to the conference together. Así que bienvenidos a esos maestros que están ahí escuchando, a los alumnos. Hay como 80 reunidos. So welcome to all of those students and teachers. There's about 80 of them together right now. El doctor Ben es muy apreciado en esa universidad. Dr. Ben Clausen is very appreciated in that university. Así que ahí tenemos buen público, gracias a Dios. Saludos para todos. So And we have a very good audience over there. And I should say that I very much appreciate the people there at UPU. Y yo quiero decir que yo también aprecio mucho a las personas ahí en la Universidad de Perú. Our last 12 years of research in Peru would have been impossible without all of their assistance. Nuestros últimos 12 años de investigación allá en Perú hubiera sido imposible sin la Universidad de Perú. Muchas gracias a todos los que nos ven en Perú. Ahí estamos pasando sus nombres. Si fuéramos a mencionar cada nombre y cada comentario, podríamos quedar aquí hasta las 8 de la noche con el programa. Por eso estamos pasando aquí y de corazón agradecemos la presencia, la participación y la calurosa presencia de ustedes aquí en ese espacio. Muchas gracias a la Universidad Unión Peruana Unión. By the way, we will be back in Peru next September as well at UPU. Y nada más para agregar, vamos a estar ahí en septiembre otra vez en la Universidad de Perú. Muy bien, muchas gracias, de verdad. Bueno, aquí vamos. Seguimos y continuando. Eduardo Cámara, aquí nos manda saludos, eso está mucho más atrás. Vamos a pedir que David lo coloque aquí. Bueno, lo mencioné. Eduardo Cámara, por muchos conocimientos que la ciencia puede desarrollar, siempre será una percepción limitada, la cual nos habla de la grandeza, magnificencia de nuestro Dios. ¿Ok? Bueno, hay una pregunta aquí de David de la Rosa. What elements compose God's particles? Let's see. Can I give you an answer in that in 60 seconds or less? Voy a ver si puedo contestar eso en 60 segundos o menos. It has to do with the fundamental forces and particles of nature, but Tiene que ver, tiene que ver con las fuerzas fundamentales de la naturaleza. it's talking about the Higgs boson, which is a particle that exists for an extremely short amount of time. Está hablando de la partícula de bosón de Higgs que existe por un periodo de tiempo muy corto. Probably what you should do is do a Google search on the God particle or in the Higgs boson and learn a little bit about it on the web. Tal vez lo más prudente es que busques en internet la partícula de Dios o el bosón de Higgs. So, Ben, let me tell you, David is a good friend of mine. So I can talk to him if you want. Good, very good. Ok, continuamos con algunos saludos ahí, mencionando de la Universidad Peruana Unión. Estuvo también presente aquí acompañando la transmisión Ruth Mendoza Ramírez, le saludamos, esta está en México. Bueno, increíble, Perú está en peso aquí, sin palabras de emoción por tener tantas manifestaciones de cariño de la gente de Perú. Bueno, hay uno aquí que creo que de otro lugar, Fernando Jaimes, gracias. David Andrés Sumire, Dios les bendiga. Aquí, Sabri de Perú. Jenson Chambi, también de Perú. Wow, impresionante. Lima está aquí, un peso, ¿no? Bueno, ahí viene una pregunta de Josué Alemán. Could quantum mechanics be God's way of encrypting things that the human mind that is sinful
should not be able to discover? There are verses in the Bible that I think have a little bit to say about that. If I can remember Deuteronomy 29:29, if I can remember what it says, I think it says, the secret things belong to the Lord our God, but the things he's revealed belong unto us forever. So there are secret things, but I think there's a verse in Proverbs that says something about the kings make secrets and it's for us to figure them out, or something like that. So I think God has secrets, but I think he also wants to have us try to figure them out as well. So. Sí, yo creo que hay algunos versículos en la Biblia que nos hablan sobre esto. Por ejemplo, tenemos a Deuteronomio 29:29, que dice Deuteronomio 29:29. Dice que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a nosotros. Sí, y también nos habla de un capítulo en Proverbios. Sí, de un rey al que Dios describía las cosas. Sí, un rey con secretos, así que nos señala que Dios también tiene secretos. Así que puede ser positiva la respuesta a esa pregunta, puede ser, dice el doctor Clausen. Okay. Sorry, I talked too long. It's okay, we got you. I got your main idea. Yeah. Okay, gracias. Gracias. Aquí saludos Eber, Víctor, Sabdi, David Andrés, saludos al doctor Luciano, Daniel Sumírez, Sabdi. A ver, ¿esa es una pregunta? No, es un comentario nada más. Sabdi, muchas gracias. Aquí viene una pregunta de Sandy. So first a comment, thank God for men of science like Dr. Clausen. And then my niece asks, is there a possibility that angels travel at the speed of light, or that they use it to... Yeah, I think you answered this already. But Yeah. do they use it to travel from heaven to earth? I think we can go for another question. Actually, let me make a comment about that. Okay. In general relativity, you have what are called wormholes. En la relatividad general tenemos lo que llamamos Hoyos de gusano. Hoyos de gusano. So theoretically, you can be transported from one part of the universe to another part through a wormhole. Así que teóricamente tú puedes ser transportado por medio de estos hoyos de gusano. So it doesn't necessarily require traveling faster than the speed of light. You can do it in some other way due to strong gravitational fields. Así que no necesariamente tienes que viajar a la velocidad de la luz si tienes herramientas como estas fuerzas tan fuertes gravitacionales. In addition, general relativity talks about additional dimensions, maybe the 4th dimension or 11 dimensions or 26 dimensions. And so maybe somehow you can move between different dimensions as well. Y la relatividad general también nos habla de la existencia de varias dimensiones, como 4ª dimensión, séptima dimensión, 20 dimensiones, y tú puedes viajar por estas diferentes dimensiones. So your question is a fascinating one that we should spend a few hours another Sabbath afternoon on. Y su pregunta es una muy fascinante, de la cual tenemos que hablar varias horas, algún sábado de tarde. Ok, enseguida hay una pregunta que habla sobre viajar en el tiempo. A ver qué nos dice. It's similar to a question that has been asked before, but it says, if something or someone is able to achieve going faster than the speed of light, breaking the barrier of time, what would you think about that? It would demonstrate that Einstein's special theory or general theory of relativity, both of them, I suppose, have problems with them. And so that would be a major discovery. Demostraría que las fórmulas de Einstein sobre la teoría general y la relatividad general y la relatividad especial tienen varios problemas con ellos, y sería un descubrimiento muy importante. That would totally change our understanding of nature that's been developed over the last 100 years.
eso cambiaría totalmente nuestro entendimiento sobre la naturaleza que hemos tenido por los últimos 100 años. Correcto. Ya tenemos que ir terminando el programa, ya pasamos el horario, pero las preguntas y los comentarios están muy interesantes. Vamos a dar oportunidad para algunos más. Aquí, Fernando Israel, Melissa, por favor. Helen White tells us that the redeemed will travels from the earth to the heavens and that they will pass their first Sabbath in heaven. How would the theory of light explain, ¿cómo explicaría how would the traveling with the speed of light relate to the theory of relativity in respect to this? I love all of these questions. They're excellent. Que amo todas estas preguntas. Son excelentes preguntas. I think that this topic has engendered all kinds of thinking about theology and philosophy and science that we need to keep talking about. Sí, creo que todas estas preguntas están desafiando todas nuestras teorías teológicas, científicas, filosóficas, y es importante hacer esto. So I don't know how to answer this question very well, except say, well, maybe God knows a lot more about wormholes than we do. Y la verdad no sabría cómo contestar esta pregunta muy bien, solo que Dios conoce mucho mejor los hoyos de gusano que nosotros. Ok, muy bien. Valde Jorge Zuni menciona, también interesante el tema de la cuarta dimensión. Muy bien, gracias. Hay una otra pregunta aquí de David Andrés Sumire. Sí, Y vamos, quién sabe, terminando con esta aquí. Dr. Ben, could the new physics explain creation? What would... Do you think? What do you think of the string theory and in respect to quantum mechanics? Sorry. I find string theory to be absolutely fascinating. It does seem like it's mainly theory and very difficult to experimentally verify or disprove. La teoría de las cuerdas me parece un tema fascinante y me parece más teórico, ya que muchos de sus elementos son muy difíciles de investigar. If it has to do with situations that it would be very difficult for us to work with in a laboratory, you'd need a tremendous laboratory, very high energies, and so forth. Tiene que ver con las condiciones de laboratorio que necesita una tecnología mucho más avanzada, con temperaturas, presiones y controles mucho más complejos y altos de los que tenemos. So philosophically, I like the theory real well, but practically, I'm not sure how far we can go with it. Así que filosóficamente me gusta mucho la teoría, pero físicamente, científicamente, no estoy muy seguro qué tan avanzados podemos ir respecto a esta teoría. Perfecto, gracias. Tenemos un minutito más aquí. Gracias, David, por estar con nosotros. David Díaz, Andrómeda Elizondo, Fernando Manuel, Asín Gómez, muchas gracias. Aquí, Andrómeda Elizondo, ya mencionamos, David de la Rosa. Esa sería la última pregunta, sí, ahora, de David de la Rosa. So, last question. Is there a point where the dimensions in time converse with each other, where they crash with each other in space? In the special theory of relativity, you have time and space kind of meshing into each other. En la teoría especial de la relatividad tenemos un punto donde se cruzan un poco el tiempo y el espacio. So there's 3 space dimensions and 1 time dimension. Pero hay 3 dimensiones del espacio y hay una dimensión de tiempo. But let me give you an example of where this is important. Pero déjame te doy un ejemplo donde esto es importante.
So there was a supernova explosion back in 1987. Hubo una explosión de una supernova en 1987. However, was it really in 1987? Pero ¿realmente fue en 1987? We observed it in 1987, Lo observamos en 1987, but it was a long ways away. I think maybe 150,000 light years away. pero en realidad estaba como 150 millones de años luz más atrás. So when did that supernova explosion occur? Así que, ¿cuándo ocurrió esa explosión de la supernova? Did it occur before World War II or after World War II? ¿Ocurrió antes de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, o después de la Segunda Guerra Mundial? So in 1987, we have a picture of the universe Así que en 1987 tenemos una imagen del universo. So we have that picture in time Tenemos esa imagen en tiempo, at a specific point in time, en un tiempo específico en el tiempo, but it's a space-time picture. pero es una foto de tiempo y espacio. And if you were in a different place in the universe, let's say 100,000 light years from here, Y si estuvieras en otro lugar en el universo, como unos 100,000 años luz, you would have a different space-time picture of the universe than we do here. tú tendrías una imagen diferente del tiempo y espacio de la que nosotros tenemos. So 100,000 light years from here, maybe you would see it within 50,000 light years instead of 150,000. Así que a 100,000 años luz de aquí, tú podrías ver esa foto muy diferente a la que nosotros. Podrías verla 150 años, 150,000 años luz o 50,000 años luz. So if you want to have a picture of the universe, it has to be a space-time picture, and that space-time picture is different in different parts of the universe. Así que si tienes una foto de espacio y tiempo, esa foto se va a ver diferente en diferentes partes del universo. I like your question. It's a good question, and one that scientists and philosophers have talked a lot about. Me gusta mucho tu pregunta. Es una que varios científicos y filósofos han argumentado y estudiado. Muchas gracias, doctor Clausen. Pedro, también gracias por estar con nosotros. Daniel y Valde. Bueno, llegamos al final de este fantástico viaje en el mundo, ¿no? Eso en la ciencia, la filosofía y la religión. Y queremos agradecer a todos los que participaron con nosotros aquí. Doctor Luciano. Doctor Ben Clausen, estamos muy agradecidos por tu participación. Dr. Ben Clausen, we are very thankful for your participation. Hemos recibido múltiples muestras de cariño y de gusto por la conferencia que nos diste. We've received multiple displays of appreciation for your words you've shared with us this evening. Estamos seguros que este tipo de temas nos hacen reflexionar. We are sure that these types of topics help us really reflect. Nos hacen reflexionar sobre nuestro papel en el mundo como seres humanos. Reflect about our role here in the world as human beings. Y nuestra relación And our relation con un Dios creador. with a creator God. Gracias por acompañarnos. Thank you for accompanying us. Damos gracias al público también que se integró nuevamente como cada sábado a la transmisión. And thank you to our audience that joins us each time here in our transmission. Tenemos amigos de varios países de Sudamérica, de Estados Unidos, Canadá. We have friends in various countries here in South America, United States, and Canada. Y los invitamos para que cada sábado nos sigan acompañando. And we invite you every Saturday that you can join us.
Recuerden, próximo sábado, una doctora, una dama ahora hablando sobre ciencia. Remember, next Saturday we have a lady, a woman talking to us, Lo cual no es muy común. No hemos encontrado suficientes damas para platicar con nosotros. which has not been very common here. We haven't had the opportunity to have many women here on our program. Pero tenemos a la doctora Rosaura Cantún con la conferencia La Luz del Mundo. But now we have Dr. Rosaura Cantún talking to us about light in her conference. Ella es doctora en óptica. She is a doctor in optics. Entonces, gracias al público, los esperamos el próximo sábado y deseamos que Dios los siga bendiciendo. Ven, por favor, no cuelgues. Queremos hablar después contigo. Yes, so thank you to our audience. We were very blessed to have you here today. And Dr. Clausen, please don't disconnect just yet. Okay. Hasta la próxima semana. See you all next week. Ay, se me olvidó decir